Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Aquí estamos para comentar, bueno, una derrota del Fútbol Club Barcelona bastante sorprendente, ¿no? Por lo que hemos visto hoy en San Sebastián, es verdad que se ha acabado la racha, el Barça deja en 11 victorias consecutivas esta racha de victorias, pero bueno, ha perdido, es verdad, 2-1 en un partido donde se ha decidido todo en el olfato goleador, en las áreas, en la definición absoluta, con goles de Oyarzábal en el 32 y de Guedes en el 71, justo después de que marcara Rashford el gol del empate en el 70, de nuevo como revulsivo. Pero yo os voy a decir una cosa, que sí, que es cierto que el Barcelona ha perdido en San Sebastián, que es una derrota incómoda, que con toda la crisis que tiene el Real Madrid encima, pues tan solo está a un punto, pero hay que tener muy en cuenta que este Barcelona ha remontado muchos puntos en esta liga al Madrid, desde el clásico de Liga donde el Barça perdió aquel partido ante el Madrid de Xavi Alonso. ¿Y qué queréis que os diga? Yo creo que si este partido se vuelve a jugar 1000 veces, ¿no? En 999 veces el Barça lo gana. 5 palos, el gol de Lamine anulado que no sé, a mí me cuesta entender por qué entiendo por qué lo anula, pero ver el porqué del que lo anula me cuesta más entenderlo. Y después hay una cuestión muy clara, ¿no? Al final el Barça ha generado fútbol, es una máquina ofensiva de generar fútbol, es una auténtica pasada. Ahora mismo no hay ningún equipo en Europa que genere tanto fútbol ofensivo. Es impresionante, ¿no? Es cierto que a veces en la vida, en el fútbol, ¿no? Suceden estas cosas, suceden días donde la cosa no va, donde no tiene que ir, e incluso pues cualquier explicación táctica que le queremos dar, pues no sirve de nada, ¿no? Porque aquí el Barça ha ido, ha generado, pero insisto, se ha encontrado unas veces, pues incluso con goles anulados, ¿no? Por fueras de juego, 5 palos, tendríamos que mirar datos, pero un partido donde el Barça haya generado 5 palos, especialmente en la segunda parte, tan claros, el último, el de Rashford, con ese gol que casi es olímpico, ante un muy buen partido como Remiro, yo sinceramente no lo recuerdo. Por lo tanto, cabeza bien alta porque el Barça ha hecho un muy buen partido de fútbol, ha generado, eso sí, hay que mejorar. ¿En qué? Pues en la tensión defensiva, ¿no? Muchas veces es verdad que, bueno, defensivamente el equipo, todo lo que genera ofensivamente y todo lo que da y cómo juega un fútbol que es una auténtica maravilla y súper entretenido, ¿no? De ver, es cierto que detrás a veces falta un poquito más de tensión ofensiva y es cierto que pues ante una muy buena Real Sociedad en la definición y aprovechando bien sus armas que han sido pues aguantar, 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 aguantar el equipo de Matarazzo y después pues intentar, ¿no? Matar al Barça pues con la definición y aprovechando las pocas oportunidades que ha tenido. El Barça se ha quedado un poquito tocado, es cierto, después del segundo gol, pero después ha vuelto a generar, han expulsado a Carlos Soler, bien expulsado por parte de Gil Manzano por la entrada de Pedri y el Barça lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado, pero no ha llegado el gol, la verdad. A veces el fútbol tiene estas cosas, no me preocuparía en exceso, todo lo contrario, creo que el equipo va bien, pero bueno, sí que es cierto que es una derrota y las derrotas pues siempre son incómodas, ¿no? Esto es la realidad y esto evidentemente pues es como decía al principio, una obviedad, que hay cositas que mejorar. Ahora hablamos, si queréis, de nombres propios, ampliamos un poquito, pero después está el tema de Gil Manzano, ¿no? No lo he dicho antes, lo digo ahora, no pasa nada. Es verdad que la jugada del primer gol de la Real, yo creo que sí que hay falta Olmo y aparte creo que es fuera de juego porque el jugador que está en fuera de juego, que ahora no recuerdo quién es, no puede rematar pero molesta a Koundé y distrae a Koundé. Esa para empezar. Ya he dicho que antes la de Lamine, lo del fuera de juego, de anular ese gol, en la primera parte digo, me parece bastante extraño. Y después está, ya sabéis que no me gusta mucho poner excusas arbitrales. Es verdad que hoy, bueno, pues hay este tipo de jugadas que para mí pues hubieran cambiado un poco el sino del partido, ¿no? Pero después está el tono. Y esto sí que no tiene nada que ver con lo puramente futbolístico en sus decisiones, ¿no? El tono. De Jong ha hecho una rajada hoy espectacular, ¿no? En el flash interview al acabar el partido diciéndole que le trata a Gil Manzano siempre
como si se creyera que está por encima del bien y del mal. Yo recuerdo aquellas declaraciones de Gerard Piqué hace mucho tiempo, a Gil Manzano después de un partido, que le decía que era el árbitro que más nos jodes, con diferencia, ¿no? Es cierto que es un árbitro que lleva muchos años, creo que desde el 2012, si no me equivoco, en Primera División. Es árbitro internacional, es un árbitro que está bien considerado dentro de la Federación Española de Fútbol, del Comité Técnico de Árbitros, pero cuando ni Atlético, ni Madrid, ni Barça están contentos con Gil Manzano, o la mayoría de grandes equipos, desconozco, no he escuchado tanta crítica de equipos quizá más humildes de la zona media, pero de estos seguro, están contentos con él, algo pasa, ¿no? Y fijaos que ya las críticas ya no van tanto por las decisiones, sino que siempre las últimas críticas que estamos escuchando con Gil Manzano van por el tono, por cómo trata a los futbolistas, ¿no? Entonces creo que esto es significativo, es significativo. Insisto, no me gusta señalar al árbitro, sé que es muy difícil arbitrar, pero es verdad que estamos ante un personaje bastante oscuro, ¿no? En muchos aspectos, y creo que bueno, no entiendo por qué, si no cambia el personaje cuando tanta gente ve lo evidente, ¿no? En la manera de tratar, en la manera de comportarse. Yo creo que esto es, cuando hay este tipo de árbitros, es cuando creo que es muy, muy peligroso, y realmente ahí sí que creo, ¿no? Que perjudica mucho al arbitraje, ¿no? Cuando el árbitro se cree el protagonista, se cree un poco la estrella, ¿no? De todo lo que sucede. Yo creo que a Mateu Laoz le pasó un poco lo mismo en la etapa final de su carrera como árbitro, y a Gil Manzano, que apunta a ser un analista televisivo en breves, creo que cuando ya no le queda mucho, de hecho, ya para dejarlo, pues creo que va a dar minutos de gloria. Bueno, el partido, ya os digo, el Barça que ha generado desde el minuto cero, es que es difícil encontrar una valoración hoy aquí en el podcast a todo lo que ha sucedido, ¿no? Ha salido con Joan García en portería, con Koundé, Cubarsí, Eric García y Valde en defensa, Pedri y De Jong, como es habitual, en la base, Lamine derecha, Ferran arriba, y aquí me paro, Fermín media punta y ha puesto a Olmo en la izquierda. Sabemos que Rafinha, ¿no? Recibió un golpe en el muslo y hoy no iba a estar. Parece que no es nada grave, aunque el equipo lo nota. Yo estoy convencido que con Rafinha este partido lo hubiera... Yo creo que el Barça lo hubiera ganado, tengo la sensación. Aún así, Olmo ha tenido oportunidades claras y es evidente que ha tenido 2 palos, y Olmo ha hecho un buen partido hasta que ha sido sustituido en el 63, agotado. Fermín incluso bajando a recibir por dentro. Es cierto que han hecho un marcaje, ¿no? De Sergio Gómez a Lamine prácticamente al hombre, pero Lamine ha hecho un partidazo. Otro. Ahora sí que yo ya empiezo a decir que Lamine, más allá de todo esto que hemos ido comentando, ¿no? De que evidentemente cada vez lo marcan mejor, que cada vez lo tiene más hombres encima, y que esto es una evidencia, y que, bueno, él se va a tener que ir reconvirtiendo, ¿no? Como lo hicieron Messi, Ronaldinho y tantos otros jugadores que explotaron en su momento en la liga, en el Barça en este caso. Yo sí que le veo en los últimos 2-3 partidos un salto, y se empieza a parecer mucho al Lamine del año pasado. En ningún momento confundir esto con decir que Lamine estaba mal antes, ni mucho menos. Pero sí que creo que es una evidencia que Lamine está empezando a desbordar y subir un nivel más, un peldaño más en su fútbol, y hoy ha generado por dentro, por fuera, ha marcado para mí un gol, ha dado la asistencia del gol con un pase brutal al segundo palo, ha generado disparos desde la frontal, han tenido que poner 1, 2, 3 hombres, ha filtrado balones por dentro, está reconvirtiendo su fútbol, ¿no? Yendo para adentro, en la media punta, intercambiándose, mucho intercambio de posición hoy entre este triángulo, este cuadrado, ¿no? Que formaban Lamine, Pedri, Fermín, De Jong, con Dani Olmo también yendo muy, muy hacia adentro. Eso permitía a la banda para Valde, que ha hecho muy buena interpretación del juego constantemente, ¿no? Teniendo mucha profundidad y filtrando balones también para Ferran Torres atacando el espacio. Si es que creo que hay poco que decir en la generación de fútbol, en la circulación de balón, en la velocidad, en el dinamismo, en la presión alta. El Barça ha presionado muy bien, ha generado... Es que, insisto, yo no le puedo poner ningún pero ofensivo a lo que ha hecho el Barça, porque creo que lo ha hecho muy bien y sigue en una línea muy buena de cómo está jugando al fútbol. Insisto, que es verdad también, pues que a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que cuando tienes muchas oportunidades, las tienes que meter, porque quien no aprovecha las oportunidades lo acaba pagando. Esto es una máxima del fútbol que, bueno, es un poco esotérica, si queréis,
Pero esto existe porque lo vemos muchas veces, ¿no? En el fútbol. Y el Barça es cierto que es un equipo al que, digamos que es barato marcarle goles, ¿no? El gol de Oyarzábal es cierto que, bueno, con esa situación arbitral que acaba para mí siendo decisiva, pero el disparo es potente, es a bocajarro, Joan García pone la mano, casi la para. Hay quien puede decir, que lo he leído por ahí, hostia, ese palo es del portero siempre, ¿no? En el disparo. Pero es que tan cerca, vamos, suficiente tiene con rozar el balón en el disparo y tener reflejos. Yo creo que el portero ahí no puede hacer absolutamente nada porque está muy cerca, principalmente. Y es verdad que en la otra jugada, ahí sí que podemos decir en el gol de Guedes, buen futbolista, este Gonzalo Guedes, que había marcado una asistencia y un gol, es siempre muy buen futbolista. Sonó para el Barça en su día, cuando estaba en el Valencia, creo. O en el Paris Saint-Germain, creo que también sonaba para el Barça. Hombre, el rechace de Cancelo que ha entrado en los minutos finales sin muy buen criterio, y la verdad, ha parecido más al Cancelo de la versión. Ya sabes que Cancelo tiene una versión superstar, donde hace cosas espectaculares, y una versión un poquito más endeble. Pues hoy nos ha tocado en estos minutos finales la versión un poco más endeble. No ha estado fino. Yo no sé si estaba incluso hasta nervioso Joao Cancelo, ¿no? En el debut o el redebut como jugador del Barça. Es cierto que ahí a nivel de actitud, en el despeje está endeble, la deja muy muerta ahí y ese disparo, pues bueno, han sido unos minutos un poco tontos donde el Barça después se ha quedado también un poco tocado, ha tenido la Real Sociedad alguna otra ocasión más, ¿no? Que podría haber sido el tercero y la sentencia definitiva y aún así después el Barça se ha rehecho con la entrada de... Ahí estaban ya Lewandowski, Joao Cancelo y Rashford, que habían entrado en el 63, y después en los minutos finales ha entrado Gerard Martín y Ronnie Bardghji para dar aún más profundidad, ¿no? Y meter a más hombres por dentro. No será por lo que Flick arriesga, está claro que Flick arriesga, que lo busca y que además hace que el equipo ataque con orden, ¿no? Yo sí que es cierto que he echado de menos algún tipo de intensidad en los minutos finales. El caso de Jong, ¿no? Que el otro día hablábamos del gran partido que hizo, pues hoy decía, ¿ves? Es que ya, me estaba fijando, digo, ya hoy está con una marcha menos en esa intensidad, ¿no? Y eso para mí no debería ser nunca negociable, pero existe con Frenkie de Jong en muchas ocasiones. Insisto, es que sobre todo lo que el Barça tendría que hacer es, claro, intentar minimizar al máximo lo que son, digamos, los errores defensivos en la marca, ¿no? Intentar ser mucho más efectivo en frenar los contraataques con faltas tácticas e inteligentes, ¿no? Pero tengo serias dudas de que el Barça pueda hacer esto. Lo digo de verdad, ¿eh? Tengo serias dudas de que el Barça, este Barça de Hansi Flick, jugando a lo que juega, sea capaz de frenar o minimizar, ¿no? Ese riesgo que asume con una línea avanzada, como hemos dicho 1000 veces, altísima, donde, bueno, pues evidentemente los rivales te van a atacar la espalda porque si no lo hicieran serían idiotas, porque es claramente el riesgo que se asume, ¿no? Claro, esto en el 90% de los partidos te sale francamente bien, ¿no? Evidentemente, el Barça asume un riesgo ofensivo y en la mayoría de partidos este riesgo ofensivo con el Barça de Hansi Flick, con el rock and roll que le llamamos, sale maravillosamente bien y nos lo pasamos de maravilla. ¿Qué pasa? Que hay quizá a veces un partido al año donde generas un fútbol impresionante, donde tienes 5 palos, donde además las decisiones arbitrales no son las mejores, y sí, entonces ese riesgo defensivo que asumes que es bestial, esa línea avanzada, etcétera, pues te acaba penalizando. No es que hoy haya penalizado tanto, en este caso, la desatención defensiva, sino que, insisto, o sea, al final el partido se decide en las áreas con la capacidad ofensiva para que un equipo, las pocas que tiene, pues es letal, la Real Sociedad, aprovechando ese riesgo que asume el Barça, y en cambio el Barça tiene infinidad de ocasiones, 5 palos, algo irrepetible, ¿no? Y no las aprovecha, pero a veces un poco por pues, factor mala suerte. Sí, esto es un juego y a veces pues la suerte no está de tu lado, ¿no? Pero insisto, dadme este Barça siempre, porque si mañana se vuelve a jugar el partido, el Barça
gana este partido. El Barça en condiciones normales seguro que tiene más efectividad de cara a puerta. Por lo tanto, se puede ver la situación. Sí, el Madrid está a un punto aún con este Barça que está jugando muy bien al fútbol, es cierto, pero máxima tranquilidad. Máxima tranquilidad porque yo lo tengo clarísimo. Ahora mismo no hay ningún equipo en Europa que genere tanto fútbol ofensivo como el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que además muere con su idea, lo ha hecho también en los momentos complicados de la temporada, y yo creo que eso nos da a todos una tranquilidad maravillosa, ¿no? De cara a quién está llevando las riendas. Y es verdad que la derrota duele, pero insisto, máxima tranquilidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hansi Flick es un hombre que nos está llevando por este camino, ¿no? Con cierto criterio, ¿no? En un criterio absoluto a la hora de tomar decisiones. Vamos con nombres propios. Es que, insisto, es que os diría cosas, pero que me estoy repitiendo y no quiero parecer pesado, ¿no? Es que podríamos ampliar a más aspectos porque el partido se explica como os estoy diciendo. Joan García, mira, este tema de Joan García. Quizá el partido más errático de Joan García en sensaciones, en inseguridad en las salidas, en algún punto. Es verdad que él le ha metido una bronca a Koundé, que es cierto que Koundé muchas veces se duerme en la marca, y sí que os voy a dar la razón, esto lo he dicho muchas veces, pero es verdad que el Barça hoy, gracias a los laterales, ha encontrado mucha superioridad por dentro, tanto por Koundé como con Balde. En el caso de Joan García hoy, es verdad que quizá no ha estado, ¿no? En su mejor nivel, con algunas imperfecciones en el tramo final. Lo de Koundé ya lo hemos dicho, aunque ha tenido una ocasión muy clara para redimirse con un testarazo que casi marca, ¿no? Ha sido uno de los palos del Barça. Cubarsí bastante mal en la contra, un poco en la línea de la temporada, ¿no? Te hace un partido muy bueno, dos malos, no está siendo el mismo Cubarsí del año pasado, ¿no? Eric García, mejor, sí, pero también bastante exigido, frenando mucho sobre todo las salidas y las contras. Pero tampoco lo he visto especialmente cómodo en la salida de balón y con criterio. Ya he hablado de Balde, que ahí sí que me ha gustado bastante más. De Frenkie también hemos hablado. De Pedri, pues que se ha echado el equipo a las espaldas con el 2-1, como siempre pasa. Ha encontrado el criterio, ha encontrado un poco la circulación, y he tenido la sensación en el tramo final que él iba mucho y tenía muy claro el partido en la cabeza, y sus compañeros estaban bastante más apresurados y no le acompañaban. He tenido esa sensación con Pedri. De Lamine hemos hablado, que ha sido para mí el mejor del partido. Fermín, que ha marcado un golazo que le han anulado desde la frontal, es letal por una falta previa de Dani Olmo, el primer gol anulado. Esa falta, bueno, sí, es que claro, es que yo veo que me estoy haciendo mayor, porque se pitan cosas en el fútbol de hoy en día que para mí el fútbol de siempre esa falta, ¿no? Sobre ataque cubo de Dani Olmo previo, ¿no? Al disparo de Fermín y el gol. Esto era la primera jugada, el minuto 6 de la primera. Bueno, vale, pues ya está. Es que, claro, y si le enseñas al árbitro una jugada que es nada, como un frame, ¿no? Es un mini vídeo de 2 segundos donde solamente se ve el movimiento de un pie impactando en otro pie, pues claro, va a pitar falta. Es que, claro, yo creo que el VAR lo estamos llevando a un nivel de absurdez que va a ser difícil que este deporte no acabe volviéndonos a todos locos, ¿no? Olmo me ha gustado, lo que ha estado bastante inacertado, pero ya lo vimos en el derbi. Esta combinación de Fermín, Dani Olmo un poco más a la izquierda funciona bastante bien la generación de fútbol. Al final son dos futbolistas que conectan bien. Fermín es mucho más intenso. Si no está Rafinha, Fermín tiene que estar. O sea, yo creo que esto es evidente, porque el segundo jugador más intenso de esta plantilla es Fermín López, con mucha diferencia. Bueno, ahí con Ferran Torres también, en la presión me refiero, pero bueno, está claro que es una opción clara. Rashford está claro también, que lo que hemos venido diciendo aquí en el podcast, Flick lo ve, que es un jugador que te da muchísimo más como revulsivo que de salida en este Barça, y evidentemente hoy se vuelve a demostrar. Ha marcado un gol en el tramo final del partido. Ferran Torres no ha estado especialmente fino hoy. Viene en la presión, atacando, ofreciéndose, esto nunca lo negocia, está bien, pero sí que creo que Lewandowski ha tardado bastante en entrar. Yo lo hubiera metido antes, porque tal como estaba el partido, lo que necesitas es el típico tío que te va a definir el partido, ¿no? Y hoy yo creo que el socorrista Lewandowski
hubiera podido hacer un poquito más. Bueno, no ponerse nerviosos, nadie, tranquilidad, no hay que ponerse nervioso ni mucho menos. Esta liga hay que competirla, por supuesto, pero bueno, pues es una pena, ¿no? Hemos hablado de todo, no perdamos más energía tampoco hablando de Gil Manzano, hasta la próxima, esperemos que no le toque mucho más al Barça esta temporada y a partir de aquí, tranquilidad. Tranquilidad que este equipo va bien, se mantiene como líder, Madrid segundo a un puntito, 49-48, la Liga se va a tener que competir. Creo que el Madrid ha entrado en una etapa Arbeloa que por las declaraciones de Arbeloa y por donde veo que va, pues se va a llevar un poco el duelo de Liga al barro y al marrón absoluto. Vamos a ver, ¿no? Porque creo que es la única manera que el Madrid puede ganar esta Liga al Barça, sinceramente. Táctica un poco Mourinho, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ver cómo reacciona el Barça, porque el Barça, ante situaciones así en su historia, no siempre ha sabido llevarlo, aunque era muy superior y eso a veces ha costado títulos. En época Guardiola, la última liga aquella, me acuerdo especialmente como el Barça se vio superado por bueno, las artes oscuras de José Mourinho, ¿no? Bueno, en cualquier caso, siguiente partido. Nos vamos al miércoles que viene. Esto ya os dije, no se paraba. Mañana hay sorteo de Copa. Por lo tanto, sabremos el rival en cuartos. Pero el miércoles es Slavia de Praga-Barça. El Barça tiene que ganar los dos partidos de Champions que le quedan ante el Slavia de Praga y el Copenhague. A priori, creo que los va a ganar, ¿no? Sería una sorpresa que no lo hiciera. Y vamos a ver si se puede meter en el top 8 directamente, evitar la eliminatoria, algo difícil. Y el domingo que viene a las 4:15, Oviedo, Barça-Oviedo en casa, antes de recibir el miércoles 28 al Barça-Copenhague y cerrar la primera fase de la Champions. Y ya después nos vamos a final de mes al Elche-Barça, después Mallorca, Girona, y aún no tienen horarios todos estos partidos. Bueno, se ha perdido, pero con la cabeza bien alta. Si se tiene que perder, que sea con esta imagen y con esta generación de fútbol. Este partido de hoy lo hemos visto muchos días en el Barça. La diferencia es que otros días el balón ha entrado y hoy pues no ha entrado. Tranquilidad. Volvemos el miércoles. Un abrazo fuerte para todos.